Perfecto. Muy buena tarde, bienvenidos a todos nuestros asistentes. En estos momentos tenemos 50 personas. Mi nombre es Alejandro Aristizábal, hago parte del equipo de Fundación Comeva. Yo creo que ya es hora de ir empezando, pues, respetando mucho el tiempo de ustedes. La sesión daba inicio a las 6 de la tarde, estábamos cuadrando unos pequeños temas técnicos, pero bueno, aquí estamos. Bienvenidos nuevamente. Me quiero presentar, pues como mi nombre es Alejandro Aristizábal y pues nos sentimos muy felices de tenerlos aquí. Es un placer para mí darles la bienvenida al taller Finanzas para Emprendimientos en Etapas de Preincubación. Pues mi nombre es Alejandro Aristizábal y los estaré acompañando pues a lo largo de este espacio. En este espacio nos hemos unido Fundación Comeva, la empresa del Grupo Empresarial Cooperativo Comeva, que apoya a los emprendedores y empresarios asociados a la cooperativa Comeva a nivel nacional, y el Departamento de Posgrados de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, a realizar esta serie de espacios formativos para el segmento empresarial en temas que impulsarán y fortalecerán sus empresas con el objetivo de formarlos y demostrarles el portafolio de programas y especializaciones que dispone la Universidad Autónoma de Occidente para ustedes. Ahorita en el transcurso de la sesión les estaré colocando unos links en el chat para que puedan ingresar y puedan hacer validaciones de las especializaciones que está ofreciendo hoy en día la Universidad Autónoma de Occidente. En la sesión de hoy proporcionaremos de la mano de nuestro facilitador José Alfredo Aguirre, magíster en contabilidad de la Universidad del Valle, contador global en Carvajal, director financiero y tributario en Arca SA. Él es la persona que, pues, el profesional que nos estará acompañando en esta sesión de hoy. Recuerda que son dos sesiones, hoy y mañana. Y antes de comenzar, me gustaría pues recordarles algunas reglas generales para garantizar una experiencia de aprendizaje adecuada para todos. Les pido que mantengan sus micrófonos silenciados durante las presentaciones para evitar interrupciones y que utilicen la función del chat para realizar preguntas o comentarios en cualquier momento. En el espacio también nuestro facilitador José abrirá los micrófonos o les pedirá pues a ustedes que abran sus micrófonos para hacer preguntas pues de acuerdo pues al tema que estemos tratando en ese momento. Sin más preámbulos, damos inicio a la sesión. Adelante, José. Muchas gracias nuevamente a usted y a ustedes por estar acá en esta sesión y que aprovechen muchísimo este espacio. Bienvenidos a todos. Ok, muchas gracias. Bueno, por aquí les estoy comenzando a compartir, me confirman. Creo que ahí ya se ve bien, ¿cierto? Listo, bueno. Sí, sí, José, ya se ve bien. Primero una observación para todos. Si ustedes ven que miro al lado es que tengo dos pantallas, no es que esté distraído, ni que tenga un ojo en recreo, nada de eso. ¿Listo? Bueno, jóvenes, digamos que el tema de hoy, eh, como le llamamos, finanzas básicas para emprendimiento en etapa de preincubación, es decir, apenas estamos generando como las ideas, es muy importante tener clara la información financiera, cómo se presenta, eh, para poder avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, eh, miremos cómo nos va hoy. Lo que tengo previsto para el día de hoy es darles unos conceptos genéricos, un poco teóricos. Ahorita desarrollamos algunos casitos muy básicos, pero la idea es mañana suministrarles la información de la presentación de hoy, algún archivo de Excel básico, para mañana poder mirar algunas simulaciones de cómo comparamos cifras, cómo analizamos para sacarle mejor provecho. ¿De acuerdo? O sea, mañana será un poco más práctica que la sesión del día de hoy. Entonces, el plan de los encuentros de hoy y mañana, vamos a hablar de la función financiera que nos llevará a entender los estados financieros. Y esos estados financieros vamos a hablar solamente de los dos principales, lo que conocemos como balance general o estado de situación financiera, y el GIP o PIG o estado de resultados. Unos análisis básicos es cómo comparar cifras, análisis horizontal y vertical, y los principales indicadores financieros, fundamentalmente esos dos temas enfocados hacia el día de mañana, ¿vale? Pero muy básicos, son temas bastante largos. Una presentación ahí muy rápido, complementando lo que decía Alejandro. Yo soy contador público, especialista en finanzas, tengo una maestría en contabilidad y otras cositas. En mi recorrido empresarial, pues en los últimos años me he dedicado un poquito a la consultoría de asesoría. En Carvajal, pues pasé por diferentes cargos, fui el financiero de Cocorico y otras experiencias.
Y en el tema docente, desde el año 2019 estoy con la Universidad Autónoma y llevo más de 20 años colaborando en la Universidad del Valle, ¿vale? Entonces, para iniciar, la actividad financiera comprende tres funciones básicas. Eh, para nosotros desarrollar cualquier actividad, tenemos que tener como unos insumos y hay unos resultados, pero tenemos que conocer esa información, cómo se llama, porque cualquiera que me esté dando recursos, sea el sector financiero, sea un socio, sea el Fondo Emprender del SENA, todos me van a preguntar unos conceptos básicos que debemos reconocer, ¿vale? Ahora, el fundamento de esta charla del día de hoy es, bueno, saber de qué es que me están hablando. Como decimos acá, ojo, no vamos a afirmar sin entender de qué es lo que nos están hablando. Y por ahí al final vamos a hablar un poquito del financiamiento. ¿De acuerdo? Entonces, las tres funciones básicas que hablamos, la primera es preparar y analizar la información financiera. Mañana haremos lo que le llamamos el balance de apertura. Va a comenzar un negocio. Siempre tengo algún dato, tengo unos activos y me financio de alguna manera. Entonces, mañana hacemos como esa simulación ya con cifras, pero siempre tenemos una información financiera, así sea el balance de inicio, ¿vale? Después de que tenemos esta información, debemos de determinar lo que llama la estructura de los activos. ¿Qué necesito yo para que la empresa funcione? ¿Vale? Y una vez tenga esos activos, que es lo que necesito para que la empresa funcione, entiéndase propiedades, vehículos, maquinarias, inclusive los derechos como las cuentas por cobrar, los inventarios. Yo necesito todo eso para que el negocio funcione. Y la otra decisión es, bueno, ¿y cómo voy a conseguir los recursos para obtener esos activos? Entonces, digamos que ahí nos vamos a concentrar un poco. En, en la actividad financiera, pues en última lo que nosotros hacemos es que tenemos una serie de recursos que le vamos a imprimir a un proceso productivo para generar bienes o servicios y voy a tener unos costos que están asociados a la fabricación y unos gastos que los clasificamos en administración y venta. Entonces, digamos que ese es el esquema fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de la fábrica, entonces aquí nos concentramos un poquito en lo que le llamamos el estado de resultados, que voy a clasificar unos ingresos, le resto costos y gastos y va a llegar a una utilidad, ¿de acuerdo? Pero para hacer esto yo necesito unos recursos, ¿de acuerdo? Que es lo que le llamamos activos. Entonces, esto es lo que le llamamos balance general o estado de situación financiera, si utilizamos una terminología más actual, y lo clasificamos en activos, pasivos y patrimonio. ¿De acuerdo? Esto siempre debe estar en equilibrio. El total de estos valores me va a dar el total de estos valores de acá y lo que vamos a ver un poco en el paso a paso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les decía, el primer paso es tener esa información financiera, así sea la de inicio, y ya cuando comenzamos las operaciones, debo de tener esa información actualizada para poder tomar decisiones. Lo primero, lo que decíamos, definir la estructura de los activos. Entonces, en estos activos, como les decía, para que una empresa funcione yo necesito unos bienes, digamos que necesito un vehículo para transportar la mercancía, una máquina para fabricarlo, necesito unos inventarios que los voy a convertir en otros bienes, las cuentas por cobrar de los clientes, porque no, en la mayoría de los casos no puedo vender todo de contado, y el activo principal que tenemos es el dinero que tenemos en los bancos. Entonces, por lo menos ese activo lo vamos a tener. Entonces, para estos activos, miren que acá decimos, bueno, necesito qué clases, cantidades y calidades de activos, lo que les decía. ¿Cuáles son de largo plazo? Como la máquina, los vehículos. ¿Cuánto necesito en activo corriente? Cada aquí comenzamos a involucrar nuevos conceptos. Necesitamos entender qué es corriente y qué es no corriente o largo plazo. Entonces,
La clasificación, aunque hay conceptos un poquito más complejos, pero en Colombia lo que nosotros usamos para clasificar el activo corriente es que lo pueda convertir en efectivo en un periodo inferior a un año, ¿de acuerdo? Y lo demás lo clasificamos como no corriente. Entonces, de lo que les estaba hablando ahorita, el inventario, pues la idea es que el inventario yo lo consumo en un periodo inferior a un año, que le llamamos rotación. Entonces, ese sería activo corriente. Pero las propiedades, como les decía, si tengo un vehículo, si tengo una máquina, esos son activos no corrientes. ¿De acuerdo? Y en eso que estoy hablando, por ejemplo, si tengo una máquina, hay un aspecto muy importante cuando pensamos en el mediano plazo, y es que esos activos yo debo de pensar en cómo reemplazarlos, cómo mejorarlos. Un ejemplo muy, muy sencillo es, si yo tengo una empresa de taxis, un taxi trabajando doble jornada dura 4, máximo 5 años. Entonces, si yo no programo un reemplazo de esos vehículos, de esos taxis, en 4 o 5 años no me van a generar suficientes ingresos. El mantenimiento va a ser muy costoso, un alto consumo de combustible. Entonces, me va a perder en el tiempo productividad el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces siempre debemos programar en el mediano y largo plazo, bueno, si el proyecto me va bien, ¿qué voy a hacer para mejorar esos activos? Viendo lo más sencillo. Si yo necesito un computador para procesar toda mi información, pues seguramente en 5 o 6 años lo tengo que cambiar o antes. ¿De acuerdo? Entonces ese es el primer paso después de que tengo la información. ¿Qué activos necesito para poder desarrollar mi actividad? Después decimos, ah, bueno, ya determiné qué debo tener acá. Ahora, ¿cómo voy a conseguir los recursos para que esto funcione? Básicamente, tenemos dos fuentes. Pasivos, que son recursos de terceros. Le pido prestado al banco, los proveedores me dan crédito. Y lo que le llamamos capital propio son los recursos de los propios socios, ¿vale? Lo que el socio aporta para que el negocio funcione. Entonces, les estaba hablando que tengo activos corrientes y activos no corrientes. Un ejemplo inicial. Si yo necesito comprar un vehículo, un camión para transportar la mercancía, pues yo no lo puedo financiar a corto plazo. Aquí también clasifico por el plazo. No puedo obtener un crédito para pagarle al banco en 180 días porque seguramente se va a asfixiar la empresa. No voy a tener suficientes recursos para atender lo que se requiere. ¿De acuerdo? Entonces, eh, en ese sentido, necesitamos tener ahí como una alineación de esos plazos, ¿vale? Más adelantico lo vamos a ver un poco más, ¿de acuerdo? Estoy por acá pasando mi chat para tenerlos. Si tienen alguna duda, como el tema se va encadenando, si tienen alguna duda, me escriben por el chat para poderlo atender rápidamente, ¿vale? Ok. Entonces, miren que aquí decimos que debemos de tener una correcta distribución entre pasivos con terceros y patrimonio, ¿vale? Ahorita miramos un poquito y mañana lo miramos con datos, porque teóricamente, en la práctica también, pero hasta determinado monto, teóricamente es bueno estar endeudado, teóricamente, ¿vale? Entonces ya llegamos allá. Entonces, miren que estamos diciendo que, ya llevando un tema más técnico, cuando hablamos de definir los activos son decisiones de inversión. Cuando hablo acá de pasivo y patrimonio son decisiones de financiación. ¿Cómo consigo los recursos para tener estos activos? Y en esta consecución de recursos hay un aspecto muy importante, que es este capital, que es el pago de utilidades o dividendos. ¿De acuerdo? Y eso requiere una planeación financiera. ¿De acuerdo? Con cifras nos queda mucho más fácil entenderlo, pero por ahorita quiero abordar como el concepto teórico para que nos quede fácil.
mañana abordar un poquito más, y es que si yo tengo eh, utilidades y todas las distribuyo, los activos siguen siendo lo mismo, de alguna manera debo conseguir la plata. Entonces me debo endeudar más. Hablemos de dos casos sencillos. Le quedo debiendo a los proveedores, me tomo más plazo y me puedo endeudar con el banco. Entonces, ahorita miramos ahí dos situaciones con eso. ¿De acuerdo? Entonces, miren que estamos llegando a un tema un poco más técnico, que es cuando presentamos la información. Entonces, los activos, como les decía, los clasificamos en corrientes y no corrientes. Estos son los que puedo convertir en efectivo en un periodo inferior a un año. Y los pasivos también los clasifico en corriente y de largo plazo, ¿vale? Entonces, miren que yo debo tener una sana relación de activos corrientes y pasivos corrientes. Esa información me sale de las operaciones de la empresa. Yo voy organizando la información, todo me va alimentando mi sistema de información para poderlo presentar. Entonces yo les decía, si voy a comprar un camión, acá que es un activo no corriente, y lo financio con pasivos corrientes, quedo debiendo más pasivo corriente, esto quedaría más grande que los activos corrientes. En la práctica, ¿qué significa? Que yo tengo muchos compromisos de corto plazo y con los activos que tengo no los voy a alcanzar a cumplir. ¿De acuerdo? Esta diferencia es lo que se llama capital de trabajo, activo corriente menos pasivo corriente, ¿vale? Entonces debo mantener en equilibrio esta situación. Entonces, en el lado izquierdo del balance, mirado de una forma más técnica, lo que dijimos es el volumen de activos que necesito mantener, qué plazo le voy a dar a los clientes, entre más plazo le dé, voy a tener menos efectivo, pero me puede facilitar realizar más ventas, ¿sí? Si yo vendo a 30 días y amplío el plazo y comienzo a vender a 45 días, seguramente mis clientes actuales me pueden comprar un poquito más y puedo tener nuevos clientes. Pero eso tiene un nivel de riesgo que lo vamos a ver más adelante, ¿vale? El volumen de inventarios que necesito. eh, Cuando hablamos de inventarios ideales, esto depende mucho de la compañía, de dónde están mis proveedores, porque por ejemplo, si yo tengo que traer mercancía de Popayán hacia Cali, hablando de temas muy recientes, pues yo debo ser muy cuidadoso porque muy frecuentemente hay obstáculos para que fluya el transporte muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces yo no puedo esperar a que me acabe toda la mercancía porque me puede afectar mi proceso productivo, ¿vale? Entonces en eso debo ser muy cuidadoso y depende de cada sector, ¿de acuerdo? Si nos devolvemos muchos años atrás, 20 años atrás, traer mercancía de Buenaventura era muy complejo porque se derrumbaban los túneles, habían obstáculos. Y digamos que mejoramos unas partes y otras debemos de ponerle cuidado. Entonces, siempre eso depende del sector donde estemos y qué producto necesitamos. Aquí también, dependiendo del crecimiento de la empresa, yo debo invertir en mis activos no corrientes. Si yo voy a producir más, pues necesito mayores activos, entiendas, más maquinaria, más vehículos para transportar. ¿De acuerdo? Y finalmente, aquí debemos de hablar de la forma de adquirir los activos. Yo los puedo adquirir en leasing o puedo mirar cómo puedo solventar no tener los activos haciendo unas alianzas con una empresa de transporte en el caso de los camiones. Entonces, hay varios elementos que tenemos que comenzar a considerar. Entonces, miren que técnicamente todo esto que miramos acá, le decía, los activos corresponden a estos elementos y es el lado izquierdo del balance del estado de situación financiera. Si avanzamos un poquito más, pasamos al lado derecho, el de acá, pasivos y patrimoniales, cómo me voy a financiar, ¿de acuerdo? Entonces, para financiar estos recursos, debo de tener suficientes recursos, pero ojo, no podemos descuidar esto que estamos diciendo acá, ¿vale?
Yo creo que tenemos conectados de todo el país, pero hay un supermercado muy conocido por todos que es la 14, pues que cayó en dificultades. Pero el principal problema de la 14, para no hablar del tema familiar, es que no tenían esto bien alineado. Comenzaron a financiarse con proveedores, a tomar más plazo. Y le pagaban inicialmente a 45 días, comenzaron a pagar a 60, a 180, y esto creció demasiado y sus activos y las ventas no le alcanzaban para pagar y eso comienza a deteriorar todos los indicadores. ¿Listo? Entonces, eso que se llama un problema de liquidez, la alineación en activo y pasivo corriente, lleva a un problema más grande y es un problema de solvencia. Con todos mis activos no alcanzo a pagar todas mis obligaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esos son elementos básicos que debemos de tener en cuenta. Si avanzamos un poquito más, llego acá al patrimonio. En el patrimonio hay un aspecto bien importante y es, bueno, ¿yo qué voy a hacer con las utilidades? ¿Las voy a distribuir o no las voy a distribuir? ¿Vale? Entonces, lo que les decía, si yo distribuyo mis utilidades y estos activos siguen iguales, pues yo debo compensar y debo conseguir recursos. Regularmente me endeudo más o me tomo más plazo con mis proveedores. Cuando digo regularmente es porque yo no puedo decir, me voy a financiar con el sueldo de los trabajadores porque yo le debo pagar a los trabajadores. ¿Listo? Hay un riesgo muy grande si yo comienzo a incumplir o si no pago la seguridad social, ¿sí? Entonces, todo debemos de comenzar a valorarlo en, en términos de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me tomo más plazo con mis proveedores, me puede afectar la rentabilidad porque seguramente ya no me van a dar los suficientes descuentos, no me despachan toda la mercancía. Entonces, todo está relacionado, ¿vale? Ahora, aquí hay un elemento importante. Les decía, bueno, yo puedo distribuir en dinero, que va a disminuir, o en acciones. Si yo tengo varios socios y voy a pagar en acciones, pues el patrimonio, digamos que cambia de nombre en las cuentas que utilizamos acá, pero no va a disminuir el patrimonio, no me va a afectar, ¿vale? Pero sí debo tener claro una política de dividendos, ¿sí? Hay muchas clasificaciones. A mí me gusta hablar por lo menos de estas dos. Hay una que se llama viudas y huérfanos y los demás. Viudas y huérfanos son como eh, los accionistas, pensándolo como clientes, los accionistas de Ecopetrol, que, ¿qué esperan ellos? Siempre recibir su dividendo. ¿Cuál es el principal cliente de Ecopetrol? El gobierno. El gobierno cuenta con las utilidades de Ecopetrol para su operación, ¿sí? Y los pequeños accionistas que tienen Ecopetrol esperan lo mismo. El que invierte en Ecopetrol espera siempre recibir su dividendo, ¿vale? Ahora hay empresas que no piensan en eso. Dicen, no distribuimos algo de dividendos o no distribuyen dividendos. Entonces, eso es lo que se llama, se va a fortalecer patrimonialmente la empresa, ¿vale? Entonces, si le va a fortalecer patrimonialmente y no distribuyo todos los dividendos, me va a permitir financiar sobre todo estos activos no corrientes, ¿de acuerdo? Pero esto depende también de cada empresa. Si estoy en un emprendimiento yo solo, una empresa unipersonal, si estoy en un emprendimiento yo solo, seguramente, Leonardo, ya te damos la palabra, seguramente, pues no aplica lo de decir si voy a distribuir o no voy a distribuir, pero sí debo ser cuidadoso con los recursos, porque en las empresas de un solo propietario, las familiares que son poquitas personas, a veces dicen no distribuyo dividendos, pero tienen salarios altos, entonces también pueden comenzar a afectar la liquidez de la empresa. ¿De acuerdo? Listo. ¿Quién nos alzaba la mano por ahí? Ok, bueno, listo. Entonces, continuemos. Cualquier cosa me escribe. Ok, entonces, hasta acá la generalidad de entender el balance general o estado de situación financiera. Entonces, miren que en todo lo que hemos hablado hay una planeación de corto plazo,
De mediano plazo, les digo, uno debe pensar en cómo ir reponiendo esos activos. También implica en el largo plazo qué vamos a hacer con el patrimonio, si vamos a distribuir o no vamos a distribuir utilidades. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una presentación, digamos, un poquito más esquemática. El estado de actividad financiera decimos activos, tenemos activos corrientes, activos fijos y otros activos no corrientes. ¿Listo? Como activos fijos, eh, Leonardo, ¿qué le pasó a Leonardo? Ok, listo. Alejandro, ¿le puedes dar la palabra a Leonardo? Allí veo como hay varios. A ver, un solo Leonardo. Buenas noches. Listo, ahí ya te escucho. Ok. Cuéntame. Sí, mi consulta va un poco respecto a esa utilidad de que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Mm, digamos que sí, a ese patrimonio, eh, digamos, yo estoy en un proceso de emprendimiento con mi esposa, pero estamos iniciando, pues no hemos salido a la venta, Ujú, no, estamos como creando la empresa. Y yo tenía esa ujú. duda, digamos, yo este mes vendí 100 pesos y me quedaron 10 pesos. Yo como dueño de esa empresa puedo tomar la decisión de sacar esos 10 pesos o eso hay unos tiempos en los cuales deben hacer o qué tan libres somos nosotros para mantener, sacar ese dinero o seguírselo invirtiendo a la empresa, obviamente respetando todo lo que ya usted nos habla, y que pues la idea es que ir teniendo activos en la empresa o ir disminuyendo esos pasivos. Vale, listo. Mm, Voy a anotar acá y lo miramos. Mañana lo incluimos, ¿vale? Ok, perfecto. Para hacerlo con datos, pero por ahorita Listo. teóricamente. Entonces, caso dividendos al inicio de un proyecto. Entonces, mira, sucede lo siguiente. Cuando lo que yo puedo distribuir, que lo vamos a ver más adelantico, pero digamos de una vez, lo que yo puedo distribuir, voy a ir acá, que es el mismo. Entonces tú me estás diciendo, yo tengo unos ingresos menos costos y gastos, llega a la utilidad. Y esa utilidad es parte del patrimonio. Entonces tú me dices, me quedó 10. Supongamos que aportaste 100. Entonces, y los 100 los aportamos en efectivo, para hacerlo muy sencillo. Entonces yo tenía 100 de patrimonio y 100 de activos corrientes. Hasta ahí tengo el equilibrio, ¿vale? No tengo nada de pasivo. Desarrollé mi actividad y después de todo esto me quedaron 10 que entran acá, ¿vale? Sí. Supongamos que esos 10 que me quedaron, para hacerlo muy simple, es una cuenta por cobrar, entonces yo aquí tendría otro activo corriente. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Entonces, debemos de tener en cuenta como la temporalidad. Esos estados financieros yo los puedo preparar cada mes, pero para tomar decisiones yo debo tener estados financieros anuales. Me explico. Para poder distribuir las utilidades, yo distribuyo las utilidades de años anteriores, ¿vale? Entonces la que voy, digamos, llevando acá cada mes, no la puedo distribuir en el mismo mes o al mes siguiente, ¿vale? Ok. Pensemos en un sentido práctico. Yo, para tener todos mis resultados del año, entonces yo tengo que hacer muchos procesos, no solamente comprar y vender. Entonces, tengo los gastos, calculo las prestaciones de los empleados. Entonces, hay unos procesos que se vuelven un poquito largos y eso no sale automático, ¿vale? Entonces, cuando yo cierro el año, me queda la utilidad del ejercicio, que es la que coloco acá. Inmediatamente cuando paso a primero de enero del año siguiente, esa utilidad del ejercicio se convierte en utilidad de ejercicios anteriores y es la que yo puedo distribuir. Entonces, ustedes, no sé si deben de recordar cuando uno está en los negocios, se le vuelve muy común y le llega información por todos lados. Recuerden que antes del 31 de marzo uno debe renovar Cámara de Comercio y en esa renovación de Cámara de Comercio también está alineado con otros procesos y es que se reúnan los socios para tomar las decisiones de la empresa. Entonces,
hasta el 31 de marzo yo me reúno y digo, bueno, voy a distribuir las utilidades. ¿Cuáles? Las del año anterior, porque las del mismo año todavía no las tengo claras. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tu respuesta. Yo no puedo distribuir la del mismo mes, sino la de años anteriores. ¿De acuerdo? Pero, pues uno podría hacer algunos movimientos, pero no lo sacaría de acá. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, Leonardo? Ahí puedes alzar el dedito. Bien. Ok, entonces voy a avanzar un poquito. Miren este esquema, concentrémonos acá. La diapositiva siguiente yo voy a cambiar dos cosas que tengo acá en rojo. Hace algunos años, acá en Colombia, después de lo que le llamamos utilidad operacional, decíamos más otros ingresos menos otros egresos. Eso ya cambió, eso no lo utilizamos así, ¿vale? Entonces, me voy al esquema que estamos utilizando actualmente. Entonces, hay una clasificación en el estado de resultados, donde ya sabemos que los ingresos menos todos los costos y gastos me da la utilidad del ejercicio. Pero yo tengo una clasificación. Los ingresos menos los costos le llamamos utilidad bruta. Después le resto los gastos operacionales, la administración y ventas y llego a la utilidad operacional, utilidad de la operación, ¿vale? Entonces, anteriormente hacíamos una alineación, les digo porque, pues como seguimos trabajando con personas de muchas edades que han manejado muchas cosas, anteriormente nosotros decíamos, todo lo que no esté en la actividad social principal de la empresa es otros, no tiene que ver con la operación. Ahora en lo que ustedes han escuchado que llaman IF, dice no, todo es operacional, con excepción de lo financiero. ¿Listo? Los gastos financieros. Entonces uno le da a esta organización para poder analizar la información, ¿vale? Después de los financieros, sale la utilidad antes de impuestos, le resta el impuesto de renta y me queda la utilidad neta, ¿vale? Aquí es importante tener en cuenta algo y mañana lo miramos con cifras y es lo siguiente. Estos gastos financieros, como van restando, si yo digo tengo una utilidad operacional de 100 y mis gastos financieros son de 10, entonces me da una base de 90 para calcular el impuesto de renta. Pero si mis gastos financieros son más altos y no son de 10 sino de 20, la base de impuestos no sería 90, sino que sería 80, o sea, pago menos impuesto de renta. ¿Sí? Me genera un colchón fiscal o un beneficio fiscal estar endeudado. Entonces hasta ahí uno dice, uy, eso es bueno. Pero si estoy demasiado endeudado, puedo incurrir en el riesgo de no tener la capacidad de pagarle a los bancos, entonces ya entro en otra situación. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener. Estar endeudado no es malo, pero estar muy endeudado me genera mucho riesgo. Y por eso al final vamos a hablar de indicadores financieros que me va a permitir saber más o menos cómo debe ser. ¿Vale? Listo. Entonces, si avanzamos acá, por ejemplo, si yo llego a tener otros ingresos, anteriormente lo mostrábamos después de la utilidad operacional, pero hablemos de otros ingresos sencillos. La empresa tiene un local y una propiedad donde tiene el local y la producción, pero le sobra un pedacito en la parte de ventas. Entonces yo lo alquilo. Si lo voy a alquilar, anteriormente decíamos, esto no tiene que ver con la operación, es no operacional, no. Hace parte de la operación porque es un activo de la empresa y lo colocamos acá. ¿Sí? Debe ir acá antes de la utilidad operacional. ¿Cómo lo quiere presentar? Si justo aquí arribita o antes de la linecita, eso no hay problema, pero hace parte de la utilidad operacional. Este, este concepto es importante porque yo lo que hago con los estados financieros es tomar decisiones financieras, ¿vale? Entonces, si yo estoy utilizando un activo de la empresa y lo estoy alquilando, o si estoy subarrendando, si yo alquilo todo un edificio y voy a subarrendar una parte, entonces eso hace parte de los ingresos de la operación, ¿vale? Es importante que tengamos eso claro. Anteriormente le dábamos
otro nombre, como les muestro acá en otros ingresos, pero ya todo lo presentamos como parte de la operación y subir el volumen. Denme un segundito, miro por acá. No, me toca. Lo que puedo hacer es este chancuco. No, yo creo que. A ver, ¿ahí me escuchan un poquito mejor? Ana María. Perfecto, listo. Entonces, lo que les estaba diciendo acá, se me perdió el control. Ya. Lo que les estaba diciendo acá es, esta presentación corresponde em, a la forma de analizar financieramente los estados financieros para tomar decisiones financieras. Entonces es como un estándar mundial, ¿vale? Entonces antes estábamos alejados y ahorita nos acercamos a ese estándar mundial de cómo presentar la información, ¿vale? Ahora sí, vamos a hacer acá un análisis matricial sencillo para entender esto, nos va a dar herramientas para que nos quede más claro. Entonces, yo les decía, activo es igual a pasivo más patrimonio. Eso es lo que se llama una ecuación contable o la ecuación fundamental de contabilidad. ¿Vale? Esto no es porque ustedes van a ser contadores, sino porque nos permite analizar mejor la información. ¿Vale? Voy a salirme acá un poquito del modo de presentación. Y a ver, les muestro. Entonces acá. En un segundito para activar la segunda pantalla y que acá no se nos pixele. Ok, listo, y ya lo tenemos. Y miro acá, sí, ahí ya lo están viendo bien. Listo, chicos. Entonces, miren, en este esquema, voy a mirar ahí unos 5 casitos. Por acá nos preguntan, ¿usted recomienda que cuando se inicia un negocio de emprendimiento de una se organice como empresa? ¿Qué pasa con las personas que inician solas sus emprendimientos y establecimientos como persona natural? Eh, yo diría que independiente si lo vamos a formalizar como empresa o no, lo que sí debo tener es la información financiera clara, ¿vale? Tienes que como llevar algunos registros para entender qué es lo que está pasando en la compañía, ¿de acuerdo? Y por eso hablamos de estos registros. Para la formalización, es mucho mejor tener una empresa formalizada, pero cuando a veces, digamos, hay un alto riesgo de que ese modelo de negocio no funcione, debe formalizarlo, me puede generar eh, como unos reprocesos, porque entonces si abrí la empresa para cerrarlo se me dificulta. Entonces digamos que eso es comprensible, pero lo que siempre debo tener claro es qué información tengo, qué activo le estoy colocando a ese proyecto. ¿Listo? Ahora, debemos de ser muy cuidadosos porque si los procesos comienzan a funcionar y comienzan a facturar bastante, entonces entran una serie de obligaciones que queda hacer factura electrónica, el registro de facturación, y eso no los podemos perder de vista. ¿De acuerdo? Entonces digamos que la formalización está un poquito más asociada a los requerimientos legales de esa presentación de información, pero para tomar decisiones yo debo saber qué activos tenemos. ¿Vale? Listo, pero yo creo que el sonido mejoró para algunos, algunos de pronto tienen dificultad con la forma en que reciben la información, ¿vale? Eh, igual, pues Alejandro ahí nos ayuda después a las personas, recuerden reportar su asistencia, los links que por ahí les está compartiendo Alejandro, para que él les reporte
la grabación y si han tenido dificultades ahí lo pueden entender mucho mejor, ¿vale? Entonces, chicos, miren, acá como un ejemplo eh, muy sencillo, una primera situación. Efecto en este balance general o estado de situación financiera de compra a crédito de una máquina. Entonces, cuando yo compro una máquina, venga, busco por acá em, una flechita. Cuando yo compro una máquina es un activo no corriente, porque ya lo habíamos dicho. Una máquina yo la puedo usar durante mucho tiempo, diferente al inventario, que el inventario, pues seguramente lo voy a consumir en un periodo mucho mucho más rápido, ¿vale? Entonces, yo lo que debo entender es, listo, un activo no corriente, ¿vale? Y me dice, lo voy a pagar a 90 días. Aquí es justo lo que les estaba diciendo. Yo no debería hacer esta operación, pero si la hago, tendría este comportamiento. 90 días es inferior a un año. Entonces, para mantener ese equilibrio en la información que voy a presentar, estoy incrementando un activo no corriente, perdón, y, y estoy acá incrementando un pasivo corriente, ¿vale? Entonces, independiente de su magnitud, si aquí se incrementan 100, acá se incrementan 100, mantiene igual, ¿vale? Hasta ahí. Ahora miremos este segundo caso. Pago una cuenta por cobrar. Entonces, yo tengo una cuenta por pagar, me dice la estoy pagando, o sea que va a disminuir, ¿vale? ¿Cómo hago para pagarla? Entonces aquí me dice, bueno, ¿cómo la estoy pagando? ¿De dónde saco los recursos para pagar? De lo que tengo en los bancos, que es un activo corriente o un efectivo. Entonces miren que ambos disminuyen. El propósito de esta parte es que entendamos que todas las operaciones yo las puedo registrar y comenzar a tener esa información para tomar decisiones, ¿vale? Entonces ya hemos visto acá muy resumido que ingreso menos costos y gastos me da utilidad y eso hace parte del patrimonio. Si miro otro tipo de análisis, les digo acá, ¿qué pasa en el estado de situación financiera con la nómina de la administración de la empresa? Todavía no la he pagado. Yo, ¿cuánto debo de la nómina? Entonces me dicen el 29 o el 30 del mes, tanto, ¿vale? Entonces, ese valor, ¿a qué corresponde? Eso va a ser, como estoy diciendo que es de, miren que acá estoy diciendo que es de la administración, entonces esa administración corresponde a un gasto. Yo estoy incrementando un gasto, ¿vale? Si hacemos el supuesto que en ese periodo, en ese mes, no sucede nada más, entonces ese gasto me va a disminuir la utilidad. Y esa disminución de utilidad se va a reflejar acá como un menor valor del patrimonio, ¿vale? Ese menor valor del patrimonio, acá como estoy diciendo, todavía no he pagado la nómina, debo reconocer un pasivo, ¿vale? Entonces, todas las operaciones de la empresa las debemos entender de esta manera, así no hagamos el registro. Debemos ver cuál es ese efecto, ¿vale? Ahora, miremos este caso. El mismo ejemplo, pero mire que estoy diciendo la nómina de planta. Entonces, con la nómina de planta, este lo voy a hacer un poquito más rápido, entonces ya no son los costos, los gastos, sino que son los costos. Esos costos me van a generar un menor valor de la utilidad. Ese menor valor de la utilidad me disminuye el patrimonio y ese lo voy a presentar como un pasivo porque todavía no lo he pagado. ¿Listo? Ese como un ejemplo rápido para que distingamos qué es costo y qué es gasto. ¿De acuerdo? Ahora, digo acá, voy a vender un edificio
que está totalmente depreciado. Eso en la práctica no debería suceder, ¿vale? ¿Por qué? Porque un edificio, si yo digo totalmente depreciado, es que el activo está por 1.000 millones y la depreciación está por 1.000 millones, o sea que en la contabilidad está en cero, ¿vale? En este caso, no me va a tener ningún efecto si yo saco de ese activo, porque está en cero en la contabilidad, cuando digo acá totalmente depreciado. Pero ¿qué va a generar? Entonces, voy a vender un edificio que está totalmente depreciado. ¿Eso qué me va a generar? Unos ingresos, ¿sí? Seguramente no van a ser estos ingresos de acá arriba operacionales, pero son unos ingresos y eso me va a generar un incremento de la utilidad que lo voy a presentar acá como mayor valor del patrimonio. ¿Me siguen? Entonces me dice, vende un edificio por 5 millones. Independiente de que lo haya cobrado o no, que le estoy diciendo que fue de contado, si es a crédito, me va a generar un mayor valor del activo. ¿De acuerdo? Entonces, en esta partecita, la idea es que tengamos claro ese efecto en el estado de situación financiera o balance general. Y mire que esto es independiente si la empresa está formalizada o no, pero yo debo entender cuáles son los valores que yo tengo. Y llegamos acá a lo que le llamamos entonces análisis financiero y cómo yo puedo comenzar a comparar esas cifras, ¿sí? Esas, eh, voy a comparar cifras tanto del estado de resultados entre él mismo con el estado de situación financiera. Entonces voy a comenzar a medir cosas que me permiten tomar mejores decisiones, ¿vale? Si yo tengo una o dos operaciones, seguramente uno lo puede analizar muy fácil. Pero cuando ya está funcionando la empresa y tengo ventas y tengo que comprar y voy a tomar un crédito con el banco y un socio me prestó plata, entonces yo necesito poder organizar esa información para analizarla. Entonces aquí llegamos a un elemento que llamamos normalización de estados financieros. Normalizar es poderlos comparar. Entonces voy a mirar eh, de un año a otro qué ha pasado. Entonces mañana miramos un ejercicio sencillo, cómo hacemos ese cálculo que no es complejo. Entonces, si mañana, como veo varios conectados por celular, en lo posible, si pueden tener acceso a un Excel, mucho mejor. Les puedo organizar un archivito que les enviamos mañana antes de la sesión para que tengan esa información y podamos hacer algunas simulaciones, pero así por encimita. Si yo el año anterior tengo 100 en cualquier cifra, en ventas, en cuenta con cualquier cifra, en cualquier rubro, y tengo 100 de ingresos y este año tengo 120, pues intuitivamente uno dice, pues creció el 20%, ¿vale? Entonces la idea es cómo hacer esa fórmula que no es complicada. Año actual dividido año anterior menos uno, o sea que interioricemos eso y siempre lo primero que yo voy a hacer es esta comparación, ¿cuánto crecí? ¿Vale? Entonces cuando las cifras ya no son cerradas, uno cree que eso es complicado, pero realmente es muy sencillo. Entonces esa es la primera comparación que es horizontal. ¿Listo? Esta comparación que estamos hablando acá. Comparamos 2 años. Pero hay otro análisis que le llamamos vertical. Y en el caso del estado de situación financiera, yo voy a focalizarme en que todos mis activos valen 100. Ese va a ser mi 100%. Y todo lo voy a hacer relativo a los activos. ¿Vale? Las propiedades, planta de equipo, mis activos fijos. ¿Qué porcentaje son de todos los activos? Mis activos corrientes, los de corto plazo. ¿Qué porcentaje son de todos los activos? Entonces eso me va a dar una visión de cómo va la compañía. ¿Vale? Y igual los pasivos, el patrimonio, todo lo voy a comparar con el total activo. Y en el estado de resultados, todo lo voy a comparar con los ingresos. Todo es un porcentaje de los ingresos. Entonces, mis costos, ¿qué porcentaje son de los ingresos? Y digamos que eso me da como ese análisis básico. ¿De acuerdo? Entonces, yo organizo unos datos bien sencillos para que mañana los podamos revisar y entendamos esos datos que no son difíciles. Ese es el control básico que debemos de tener en las empresas. Y lo otro es escoger los indicadores más sencillos
Ahorita les digo uno que de pronto se los digo al final y miran el video para que los interioricen, que son muy importantes, y ahorita les digo cuáles, pero vamos a mirar otros que son fáciles de analizar. Entonces, vamos a llegar, pantalla completa, venga, tengo que desconectar acá porque me desconfigura, y ya volvemos aquí a la pantalla completa. Listo, ahí ya están viendo bien. Vengan, quito estos recuadritos que les pixelo a ustedes para que puedan ver bien. Y listo. Ahí ya les queda completo. Ahí yo reviso si están viendo bien. Entonces, vamos a utilizar unos indicadores para comparar, ¿sí? Eso le llamamos razones o indicadores financieros. Entonces yo comienzo a comparar cifras y hay unos que son muy sencillos. Entonces lo básico, eso lo vamos a ver todos mañana en un momentico, y es esto, los de rentabilidad, los principales. Entonces ustedes han escuchado hablar de la rentabilidad, de rentabilidad bruta, rentabilidad neta, rentabilidad operacional. Eso es muy sencillo, siempre me comparo con los ingresos, ¿vale? Esos son los más básicos. Y hay otros que nos adentramos un poquito en conocimientos financieros, en rentabilidad, que son muy usados, que son la rentabilidad del activo, que se llama ROA, y rentabilidad del patrimonio, que se llama ROE. Y mañana miramos qué sucede cuando yo distribuyo todas las utilidades, o si no las distribuyo, cuál es ese efecto que yo les decía que nos puede afectar, ¿vale? Otro que es básico y lo necesitamos son los indicadores del endeudamiento, por lo menos el endeudamiento total. ¿Qué tan endeudada está la empresa? Podemos mirar ese. Y otro de liquidez, les decía que yo me comparo el activo corriente con el pasivo corriente, y hay un indicador clásico pues de liquidez, que me da por lo menos uno, es decir, por cada deuda que tengo en el corto plazo, tengo por lo menos $1 para pagar. Entonces la idea es que podamos ver esto con cifras para poderlo entender. Estos indicadores, de pronto no nos queda tan fácil entenderlo en una sesión corta, pero eh, les, les explico porque esto me permiten administrar mucho mejor la empresa. Los indicadores de operación, por ejemplo, cuando yo voy a comenzar a proyectar ya datos de mi empresa porque está creciendo, entonces yo tengo que tomar decisiones, bueno, ¿y será que yo le puedo dar más plazo a mis clientes? Entonces, eso lo hacemos con estos indicadores. ¿Listo? Porque debo comparar el plazo que le doy a los clientes con los días que tengo en inventario y con los días que me tomo en pagar a los proveedores, para sacar un indicador que se llama ciclo de efectivo. Entonces, digamos que todos los demás los hacemos hasta comprenderlos despacio y todo. En esto de pronto no lo alcanzamos a hacer, pero les dejo la herramienta para que lo puedan entender y lo pongan en práctica en sus empresas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Respetando el tiempo, ahí llegamos al tiempo, y les dejo pues eh, esa, esa motivación para que mañana entonces nos reunamos con cifras y lo miremos. Con Alejandro, yo estaba hablando por acá con Jorge, que es también acá de la Universidad Autónoma. Con Alejandro podemos coordinar para más adelante y darles algunos tipsitos de costo. ¿Vale? No puedo tan rápido en estos días, pero sí en 2 o 3 semanas. Y aquí estamos mirando cómo presentar la información. Pero qué decisiones podríamos tomar en costos. Entonces, en costos, así muy rápidamente, yo les quisiera decir, bueno, ¿y qué sucede si tengo unos cuellos de botella y el proceso productivo no avanza? Ah, ¿qué debemos hacer? ¿Vale? Entonces hay muchos tipsitos en, si yo quiero hacer buenas proyecciones, y aquí me salgo de este tema, pues avanzo un poquito más, y es, para yo conocer bien mi empresa, debo entender mi punto de equilibrio. Y para conocer mi punto de equilibrio, los costos y gastos los debo clasificar en fijos y variables. Eso no lo alcanzaríamos a ver mañana, o puedo hacer una simulación para mostrárselo, pero eso es lo que me permite tomar decisiones.
porque yo debo entender si estoy en un periodo difícil de la economía, como ha pasado cíclicamente en Colombia y en el mundo, pues en los últimos años. Entonces yo debo saber hasta dónde puedo bajar mi operación. Si baja más, entonces yo ya debo tomar otras decisiones. Vendo una parte de la compañía, cierro una línea de producción, ¿vale? Entonces, pero esos temas se nos vuelven un poquito más avanzados, que en otra sesión lo podríamos ver como continuación de esta, pero ahí lo coordinamos con Alejandro más adelante. Lo que los quiere dejar motivados es que para poder administrar adecuadamente un emprendimiento, yo debo tener información. Sin información nos queda muy difícil. Y la información no son solamente los ingresos y los costos, porque si no nos vamos a quedar cortos para tomar decisiones, ¿vale? Te cedo. Bueno, ¿alguna pregunta antes de cederle la palabra a Alejandro? ¿Jóvenes? Sí, Alejandro les envía las diapositivas, ¿cierto? Yo acá internamente se les paso a Alejandro. Listo, Alejandro, te cedo la palabra. Algo para cerrar con respecto a la organización del evento. No sé qué otras recomendaciones tú tienes. Bueno, no sé si Alejandro tenga algún. Bueno, ve que tenía problemas con el sonido. ¿No tienes audio? Espérate, miro a ver si por acá te puedo activar. Dame un segundito. Listo, perfecto. Bueno, no, Ok. ya, José, muchas gracias. Nada, pues agradecerle a nuestros participantes, perdón, agradecerles a nuestros participantes por su asistencia. En el transcurso pues de la sesión les publiqué unos links de la especialización que está ofreciendo la Universidad Autónoma de Occidente y también el link de la asistencia, supremamente importante para poderles compartir luego todo el material de esta sesión. También esta sesión va a quedar grabada, entonces ahí mismo les enviaremos pues toda la información de esta sesión grabada y todo el material que aquí el profesor está dando pues a continuación. Nada, nuevamente pues agradecerles a todos que se hayan dado este tiempo de aprender. Ustedes bien saben, a la hora de emprender también tenemos que ser muy organizados y muchas veces empezamos de atrás para adelante, pero con este tipo de capacitaciones que nos está ofreciendo también la Universidad Autónoma de Occidente, pues nos ayuda a hacerlo de una forma mucho más organizada. Entonces, nada, recuerden que mañana tenemos una segunda sesión a la misma hora, a las 6 de la tarde.